Yo soy Erika Escalante, tengo hoy el honor de estar moderando esta presentación. Voy a presentarles a nuestra ponente de esta conferencia que se titula Psicología Comunitaria Decolonial en Resistencia y Esperanza, el legado de Eduardo Almeida ante la policrisis. Quien nos hará el honor hoy de acompañarnos y de presentarnos este trabajo es la doctora Nuria Schiófalo, de West Hills, California, Estados Unidos, y Ensenada, Baja California, México. Ella es nacida en México, obtuvo su licenciatura y su primer máster en Psicología Clínica y Social en la Universidad de Múnich, Alemania, donde se especializó en teoría psicoanalítica. Su máster en Planificación Urbana y Regional y su doctorado en Psicología Comunitaria en la Universidad de Hawái la sumergieron en el movimiento de soberanía nativa hawaiana y en prácticas de sanación. Ha trabajado con comunidades indígenas en Hawái, el norte, centro y sur de México durante más de 40 años. Enseña psicologías indígenas centradas en las cosmovisiones, epistemologías, axiologías y prácticas de sanación indígenas en los planes de estudios académicos, aplicando la investigación acción participativa en colaboración con las comunidades. Ha publicado sobre investigación acción participativa juvenil, evaluación de programas y psicologías decoloniales, profundas, comunitarias e indígenas. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Indigenous Psychologies in an Era of Decolonization en el 2019 y su artículo reciente Weaving Pathways Towards Decoloniality through Indigenous Community-Based Research and Cosmopraxis. Muy bien, en el 2014. También ha escrito en colaboración con jóvenes mayas, lacandones y mazatecos, así como con líderes comunitarios mayas y zapotecos de la selva lacandón en Chiapas y en altas montañas de Oaxaca, México. Entonces, bueno, como pueden ustedes escuchar, tenemos hoy a una mujer medicina que nos va a hablar de la medicina de las comunidades. Así que les pido un fuerte aplauso para la doctora Nuria. Muchas gracias, Erika, por esta introducción tan bonita. Gracias. Antes que nada, también les agradezco a todos ustedes por estar aquí y quiero iniciar diciendo pues que es un gran honor poder empezar a expresar mi agradecimiento profundo con el doctor Eduardo Almeida por el trabajo que hice con las comunidades, fue alimentado por sus enseñanzas y por las enseñanzas de Maru. Voy a empezar a presentar cómo el legado del doctor Almeida puede informarnos para confrontar una de las mayores retos que estamos en este momento viviendo, que es la policrisis. Okay. Empezando para compartir que lo que, como dije, he aprendido del doctor Almeida ha sido la psicología comunitaria, como él siempre nos ha dicho, y algo que yo uso para introducir mis clases cuando dice que la psicología comunitaria se hace entre amigos y con presencia. Es algo que llevo muy presente y así es como quiero empezar ahorita, sintiéndonos entre amigos y tejiéndola juntos. Las teorías y prácticas que él nos regala vienen de nuestra América Latina, que ha sido retomada por las tribus de Panamá, cuna de los pueblos originarios, como Abya Yala, en respuesta y contestación de la impuesta por la colonización, el nombre de América. Estos saberes y prácticas se hacen dentro de la comunidad y se crean con la participación de los mismos miembros de la comunidad. Es que se me olvida. Ok, gracias. En el transcurso de la dedicación comprometida y perseverante de Eduardo Almeida, él nos ha enseñado que el compromiso social solidario implica
comprometerse con una responsabilidad a abordar los factores contextuales que nos influencian en nuestras disciplinas y también en nuestras vidas. Son los factores macrosociales, ya mejor, políticos, históricos, económicos, pero también los microsociales, que están influenciados conscientes o inconscientemente, algo de lo que casi nunca hablamos dentro de la psicología comunitaria y que ha sido abordado por Eduardo Almeida. Dentro de los factores contextuales que originan la pobreza, el despojo y la exclusión, tenemos que empezar a enfatizar las consecuencias de la colonización. Viniendo de países como los nuestros en Abya Yala, es algo que tenemos presente en nuestras vidas, en nuestra historia, los impactos de la colonización que fueron ocasionados por la avaricia económica, el imperialismo, el querer poseer territorios y personas, saberes y creencias para así aumentar la acumulación del capital. Si bien decimos y acabamos de vivir las conmemoraciones de la independencia como ritos o celebraciones, realmente, aunque ya no tenemos el poder económico o político de España presente en nuestros países, sin embargo, pues seguimos viviendo esa internalización de la colonización. Y aquí hablamos de los factores micro contextuales, ¿verdad? Que se generan, por ejemplo, a través, como aprendimos de Fanon y Memmi, los psicoanalistas Fanon, que venía de las islas del Caribe y de África, o Memmi, el africano también psicólogo, psicoanalista, que nos han enseñado cómo los conquistadores internalizan al conquistado, crean una situación subjetiva psicológica donde el conquistado internaliza al conquistador y adquiere el poder político, siendo también los mismos hijos del legado español los que van a llevar a cabo el poder político y económico. Entonces se transforma en una subjetividad en que se manifiesta en colonialidad. La colonialidad del poder, del ser, del hacer, del sentir, del pensar, de lo que nos han hablado los autores decoloniales como Walter Miñolo en Argentina, Maldonado Torres en Puerto Rico y muchos otros también, entre ellos aquí mismo Eduardo Almeida y María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, nos han aclarado cómo la matriz colonial va a determinar una diferencia colonial en que los conquistadores y todo su legaje, así sea en cuanto a conocimientos o creencias con las mismas religiones, se convierte en superior y todo aquello que no viene de la supremacía blanca se convierte en algo inferior, conocimientos que se vuelven especulaciones o primitivos que tienen que ser civilizados con la mantra del progreso y la civilización. Así la supremacía blanca o el blanquismo, como nos enseñan Sánchez Díaz de Rivera y Gómez Izquierdo, se convierte en una incluso identidad nacional que sirve para ocultar o erradicar las manifestaciones de los pueblos originarios, el indigenismo, borrándolo con una aspiración al blanquismo como identidad nacional, así perseverando el racismo inherente como otra cara de la moneda de la colonialidad y la modernidad. Ahora vamos a abordar estas crisis que se han multiplicado a raíz de la hegemonía de los países altamente tecnologizados que han formado ya una tecnocracia y han aumentado las manifestaciones de las numerosas crisis que confrontamos. King y Jones, unos investigadores que se dedicaron recientemente
desde el año pasado hasta ahora a revisar las diferentes publicaciones de investigadores que han tratado de estudiar esta policrisis y llegaron a converger en una definición que es como un tema común de lo que abordan ellos, y nos dicen que las crisis se han multiplicado exponencialmente a tal nivel que se enredan, se entretejen, se multiplican entre sí, se combinan, sincronizan, interactúan y llegan a formar un fenómeno que es mayor que la suma de sus partes. No, ya estas advertencias, nos han dicho, no son nuevas. Han existido desde hace muchos años, inclusive desde los 70s, los 80, sobre todo los 2000, cuando ya los cambios climatológicos no pudieron ocultarse más, que era imperativo abordar este problema como una necesidad global para afrontarla. Y sin embargo, seguimos negándola, ¿verdad? Entre los principales factores que ellos encuentran que pudiesen aclarar cuáles son los más significativos dentro de esta interacción, que ya es difícil decir cuál es mayor o cuál es menor, los que se lograron identificar en estas investigaciones como de mayor medida fueron las guerras, lo cual resulta común, entendible, la superexplotación de los recursos, de los que nos ha hablado también Boaventura Santos, lo ha definido como ecocidio, por estar matando ya a la tierra, las inclinaciones cognitivas que descalifican la existencia de los impactos, o sea, unos factores psicológicos que podemos también ubicarlos como inconscientes o conscientemente, y que, por ejemplo, ahorita el imperio de Estados Unidos con Donald Trump nos está marcando claramente esta negación del problema climatológico, del ecocidio, del racismo, ¿verdad? Está manifestando constantemente la negación de todas estas factores tan importantes y introduciéndolo como parte de su estrategia imperialista. Entre las soluciones que estos investigadores nos dan es reducir las territorialidades, pero se refieren a las territorialidades imperialistas, ¿verdad? Como por ejemplo Estados Unidos, que aún tiene colonias como Puerto Rico y Hawái y que sigue tratando de involucrarse en muchas otras territorialidades. No es la lucha del territorio por la vida como territorialidad de las que hablan los pueblos originarios. Es romper los ciclos de las violencias que estamos viviendo también con los narcogobiernos y que se está multiplicando con las guerras ahorita violentas de la ocupación con Palestina, por ejemplo. Tenemos que aprender a desindividualizar la sociedad. Algo muy pertinente a nuestra disciplina. Reducir la gratificación instantánea y el consumismo avaro. La reducción de las teorías de conspiración, que lo propusieron los investigadores, por crear diferencias polarizantes y sobre todo también entender y comprender nuestras limitaciones humanas. Aquí aclaro también que muchas de estos tres factores que deben de ser abordados como soluciones, los vamos a encontrar plasmados plásticamente y muy claramente en el trabajo del doctor Eduardo Almeida. María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera y Almeida nos hablan de los desgarramientos civilizatorios. O sea, usan esta metáfora también para referirse a la misma policrisis de la que hablamos anteriormente, pero también nos enfocan a entender más profundamente cómo se ocasionan los desgarramientos psicológicos que crean que al enfrentar la dificultad de confrontar estos retos que nos sorpasan, que son tan enormes, se crea un resquebrajamiento que puede crear situaciones altamente deshumanizantes
pero también humanizantes, que pueden ser conscientes o inconscientes, que nos crean alteraciones cognitivas, desesperaciones espirituales, pero al mismo tiempo abren grietas y rupturas donde existen, como nos dice Maru Sánchez Díaz de Rivera, donde podemos encontrar y hacer con colaboración y solidaridad presentes dignos, como aquellos que también nos enseñan los movimientos de los pueblos originarios, como el zapatismo, que mantiene la fuerza de la comunidad, de la relación solidaria para confrontar la guerra contra la vida, y nos han regalado, más que estrategias o soluciones, una verdadera pedagogía decolonial de la que tenemos que aprender. Entonces, para poder lograr un compromiso transformador, y no vamos a hablar de la cuarta transformación, esta es una transformación muy diferente, es realmente llegar a la raíz de los problemas que nos están ocasionando estos retos y comenzar por nombrar, incluso dentro de la misma psicología como disciplina, el racismo. Ya sabemos que la hegemonía de la American Psychological Association, la APA, ¿verdad?, que es la fuerza más global, hegemónica de nuestra disciplina, ha sido atacada por los investigadores, psicólogos de lo que se llama el sur global, por haber perpetuado este racismo en sus teorías de la inteligencia, en sus baterías de test, en sus mismas abordajes hacia la psicología clínica, presentando estándares de la supremacía blanca, del blanquismo, como los correctos, los funcionales, los que son sanos mentalmente, y todo lo demás como las enfermedades mentales de los incivilizados, los primitivos, todos los que no son occidentales. Ahora, como ya se ha abordado, ya está abriendo espacio a otras voces que les llaman marginadas, que en realidad vienen de los países mayoritarios, no somos minoritarios, donde ya estamos trayendo enfoques de tenernos que desligar de las imposiciones hegemónicas de la psicología del norte global y crear las propias nuestras, que ya se dieron desde los 70s, aquí mismo en México, con el doctor Almeida, por ejemplo, con Rogelio Díaz Guerrero, que presentó la creación de una psicología propia mexicana, desligándose de las ideologías y prácticas coloniales que se nos imponen también dentro de la psicología comunitaria. La misma APA, la División 27, ha creado textos y formas y ha dicho abiertamente que la psicología comunitaria se creó en Estados Unidos, ¿verdad? Y mantienen una ignorancia hacia los aprendizajes de las psicologías de Abya Yala y de otros países como África, el Pacífico, Asia, donde existieron antes que se formara, incluso en Estados Unidos. Entonces, tenemos que construir la decolonialidad aprendiendo de los pueblos originarios. Y esto es precisamente lo que el doctor Eduardo Almeida nos ha obsequiado. El crear las veredas que, como dice él mismo y Maru en sus libros que nos reportan sobre su caminar con las comunidades de San Miguel, Sinacapan, ellos les llaman inciertas, pero como dijimos en el video anteriormente, nos las marcan ya claramente y nos permiten poder cohacer con la misma comunidad, crear saberes dentro de sus propios espacios, exponiendo el colonialismo en la misma investigación que estamos haciendo. Y ya tenemos ejemplos que se han dado también en otros países con los ponentes que vamos a tener después, y en varias partes de Abya Yala, aquí cito algunos de ellos, para deshacer las estructuras coloniales, creando redes coloniales de solidaridad que están creciendo
ya a nivel global, veniendo incluso de países como Australia, Nueva Zelanda y muchos otros, trayendo los saberes y prácticas de los pueblos originarios que promueven el buen vivir. El buen vivir que se creó como un movimiento también político en Ecuador y Bolivia, dándole derechos mismos a la tierra y no poniendo al ser humano al centro de la evolución. Así terminando con el antropocentrismo y a través de los conocimientos de los movimientos de los pueblos originarios de todo el mundo, también aprender a terminar con lo que se llama el capitaloceno, en el que estamos incrustados como si fuera el capital lo que nos va a marcar el buen vivir. Al contrario, a través de enfatizar los derechos de la tierra, crear un ecoceno, una nueva manera de convivir donde los derechos de la madre tierra se centran como nos enseñan los pueblos originarios. Las psicologías comunitarias decoloniales, entonces, repito, se han hecho ya aquí en nuestro país, en México, con la labor de Eduardo Almeida y Maru Sánchez Díaz de Rivera desde los 70s, conviviéndose a vivir a la comunidad de San Miguel Sinacapan para aprender primero de ellos cómo crear dentro de sus mismas estructuras ancestrales, dentro de sus propias cosmovisiones, crear prácticas que como son alimentadas por las cosmovisiones, por sus filosofías de relaciones con los seres humanos, los no humanos, la espiritualidad, la naturaleza, se crean cosmoprácticas influenciadas por estas cosmovisiones. Ellos entonces trabajaron largos años aprendiendo primero de las comunidades humildemente, creando relaciones recíprocas, confrontando conflictos, gustos, ¿verdad?, lloridos y celebraciones dentro de lo que ya estaba anunciándose con el trabajo de Falsborda y dándole el nombre de la investigación acción participativa. Ellos ya estaban realizándola desde los 70s. Lograron lo que dijeron Gramsci y Orlando Falsborda, crear saberes y quehaceres con la comunidad, haciendo de los miembros de la comunidad, haciéndose ellos mismos, ¿verdad?, unos investigadores orgánicos, los cuales generan nuevos paradigmas de liberación para lograr la transformación. Ya citaron antes de esta presentación en una introducción sobre la autobiografía del doctor Almeida, que dentro de su trabajo rural de animación y desarrollo, la organización que fundaron, logrando insertarse en las organizaciones mismas ancestrales de la comunidad, crean entonces dentro de las asambleas, de sus formas de organización, los comités, las cooperativas a diversos niveles, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la salud comunitaria forman una clínica de salud y de nutrición para lograr producir, desligándose de las imposiciones del capital global. Crean cooperativas de producción, sobre todo producción del café, de consumo, para ayudarse a sí mismas a poder tener los alimentos básicos dentro de cooperativas de consumo, de artesanas, educativas, y fomentan el empoderamiento social, psicológico, político y económico. Cerca de los años de 1992, que estando en contacto con el doctor Díaz Guerrero, él fue el que, diciéndole sobre mi interés de aprender la psicología comunitaria, me introdujo al trabajo de Eduardo y Maru en la Sierra Norte de Puebla, y así fue como yo llegué a aprender de su trabajo.
Conviví por un tiempo no muy largo como el de ellos, desde luego unos breves 3 meses, pero los seguí frecuentando a través de la relación con ellos, de seguir estudiando de sus publicaciones, de volver después otra vez a la comunidad, a observar. Mi interés principal fue si el empoderamiento pudiera definirse a través de los saberes de los mismos pueblos originarios. Y platicando con ellos y conviviendo con ellos y las formas organizativas que habían creado, fue como pude realmente con toda confianza decir que estas diversas manifestaciones de empoderamiento se crearon. Por ejemplo, también dentro de las relaciones con las mujeres, la manera en la que aprendí que ellos trabajan es no romantizar también al aprender con la comunidad, sino también poder confrontar usos y costumbres que están afectando al buen vivir, pero dentro de la misma conciencia crítica que se engendra en el diálogo y los plurilogos comunitarios. Así que las mujeres empezaron a tomar más participación en las organizaciones comunitarias y a presentar este empoderamiento político también de las mismas mujeres. En su labor de vida y valentía nos enseñó también que no solamente van a reportar sobre sus logros, sino que también hablan en sus mismas publicaciones humildemente sobre los tumultos, los fracasos, las rupturas, los conflictos que se viven en la misma comunidad. Y esto es algo que muy pocas veces las encontramos abiertamente citadas, con una reflexión crítica humilde, de confrontación personal, para también reconocer que podemos perseverar en seguir manteniendo las estructuras ya recalcitrantes de la colonialidad, si no aprendemos a romper y a enfrentarnos críticamente como investigadores académicos sobre nuestros propios privilegios de blanquismo, de privilegio académico y de imposición de la diferencia colonial. Resistencia a la policrisis nos está dando la posibilidad de poder visualizar dentro de esas grietas, de esos presentes dignos, donde se presentan resistencias de los propios pueblos originarios, como por ejemplo son las celebraciones, sus celebraciones en las cuales, por ejemplo, dentro de la comunidad de Sinacapan, se organizan durante todo un año para festejar a su santo, del que va a ser ahora en este fin de semana otra vez, y se involucran de tal manera que se convierte en una meta muy importante de cohesión comunitaria también para confrontar las imposiciones del capital, de la violencia, de la colonialidad. Y como nos enseña Almeida y Sánchez Díaz de Rivera, se convierten en una evidencia de resistencia, incluso presentando la gratuidad en vez del intercambio capitalista, de basar nuestras relaciones y nuestra existencia dirigida por el capital, ¿verdad? Estas confrontaciones se crean la solidaridad comunitaria, la cohesión comunitaria, que habiendo presenciado su trabajo, me atreví a llamarla el empoderamiento cultural, espiritual o cultural religioso, que nos logra también crecer como una energía comunitaria de los empoderamiento organizativo y político a través de sus estructuras como las asambleas, los comités, las colaborativas que se engendraron durante su trabajo y que aún siguen existentes como algo que ellos mismos crean de autoría propia,
no de la autoría de los investigadores, que cuando se van se desaparece todo, sino que siguen ahí permanentes y son de ellos, y los investigadores ya no son necesarios. Es empoderamiento político, entonces reforzada por sus cosmoprácticas, alimentadas por sus mismas cosmovisiones. La psicología comunitaria crítica que nos regala el maestro Almeida en una conferencia similar a la que tuvieron aquí en Puebla de la Psicología Comunitaria Internacional, que se llevó a cabo en Chile en el 2019, nos presenta una definición que voy a leer porque se me hace inmensamente profundo y provocadora. No he visto en ninguna otra definición de esta disciplina para crear un paradigma diferente, el cual es necesario, como lo vimos en las soluciones de la policrisis, y poder generar una psicología comunitaria otra. Nos dice, es una ciencia, una filosofía abierta, interactiva, transdisciplinaria, contrahegemónica, en movimiento, involucrante, peregrinante, más allá del progreso y la revolución. Tiene su lugar ontológico en la realidad social comunitaria como relatividad, sujeta al devenir, atenta a los desgarramientos sociales. Es una praxis que valora más a la gente que la ciencia hegemónica. Se opone a las relaciones de la racionalidad. Se basa en los sentipensamientos como forma de conciencia, abre la puerta a los discursos, saberes y prácticas excluidas del discurso científico occidental, abierta a la incertidumbre, atenta a las subjetividades e intersubjetividades. Esta es una definición para crear una disciplina, o más bien, más allá de la disciplina, un conjunto de saberes que les podemos llamar psicologías comunitarias, más bien en plural, porque se generan con las comunidades, no por los académicos, tratando de encontrar leyes universales, sino yéndose hacia lo que muchos autores decoloniales llaman la pluriversalidad, con muchas y diversas manifestaciones, o los mismos zapatistas que lo nombran un mundo donde caben muchos mundos, la pluriversalidad. Almeida nos presenta un horizonte de reflexión y, como sabemos, le encanta hacernos preguntas provocadoras en todos sus trabajos, y estas que voy a citar ya las he traído en la última conferencia que hubo de la Asociación Interamericana de Psicología, y dije ahí mismo, y vuelvo a repetir, son preguntas que nos tenemos que seguir haciendo. No creo que las respuestas sean tan fáciles, pero vamos a revisar las que ellos nos regalan. ¿Tiene la psicología como ciencia y práctica tareas que le conciernen y no son atendidas? ¿Podemos esperar de los psicólogos y de su formación otro tipo de conocimientos y habilidades para poder abordar la crisis mundial? ¿Podemos seguir operando con nuestros paradigmas habituales? ¿Cómo le vamos a hacer frente al desencanto anímico que estamos confrontando, habiendo perdido referentes y trastocamientos, las dimensiones espaciales y temporales, como la tecnología nos lo ha impuesto, para abordar la confusión y desorientación que nos estamos viviendo dentro de los procesos conductuales y mentales, que es la psicología tradicional, se ha dedicado a la conducta y a la mente, pero una psicología comunitaria decolonial propuesta por Almeida, y yo voy a decir y Maru Sánchez Díaz de Rivera, porque el trabajo lo hicieron juntos, así que el homenaje va también para ella, nos enseña que desmantela la policrisis. Nos están dando pistas, como dijeron hoy en la mañana, que él lo propone también, abogando en contra de la guerra y por la vida. Desindividualiza la sociedad, enfatizando, como dijeron hoy en la mañana también, el no estar solo, el estar siempre en la comunidad, el hacer nuestra psicología adentro de las comunidades, al centro de ellas.
para fomentar el buen vivir colectivo, fortificando la colaboración comunitaria y la sobrevivencia digna, en contracorriente con el capitalismo y el consumismo devorador, reconociendo la necesidad de la humildad, que eso raramente se ve en las publicaciones académicas, cuestionándonos constantemente, incluso como académicos. Y él incluso se cuestiona cuando nos ofrece algunas pistas diciendo, por ejemplo, sé que esto suena utópico y muy lejano a la realidad, pero si los riesgos son tan grandes, ¿por qué las estrategias no deben ser audaces? Creo que esto es algo muy bonito. En su libro de Comunidad, Conflicto y Utopía, Maru y Eduardo nos ofrecen una brújula orientadora para poder navegar los retos de esta policrisis como esperanza y resistencia. Y nos dicen que tiene 3 ejes para coordinarnos y caminarlos: la interacción, el conflicto y la utopía. La interacción constante con los miembros de la comunidad, valiente y afectiva, como nos dice el Eduardo, poniendo el cuerpo, el corazón, el alma en el espesor de la vida. La gestión del conflicto, porque cuando vemos definiciones de la psicología comunitaria es como si la comunidad es algo muy bonito, donde todos se entienden, donde existe sentido de comunidad y pertenencia, y nunca hablamos de los conflictos. No queremos oír conflictos porque entonces no hay comunidad, pero aquí ellos nos enfatizan que tenemos que reconocer nuestras vulnerabilidades y confrontar esas tensiones y esas rupturas que se engendran incluso en nuestras relaciones con la comunidad, pero no perder la esperanza y siendo valientes para también imaginar y visualizar esa utopía, esa búsqueda constante, que ya no son imaginarios de la belleza de una comunidad donde todos nos tomamos de la mano y nos queremos, sino haciendo relaciones horizontales de reconocimiento recíproco con la comunidad y con nuestros equipos de trabajo. Esta psicología comunitaria crítica, que es verdaderamente decolonial, es imprescindible y necesaria para poder confrontar la policrisis actual. La entretejen Eduardo y Maru con su equipo y con la comunidad de Sinacapan y nos trazan caminos dentro de las urbes y las terracerías de los pueblos que han sido misteriosamente trazados también por académicos y activistas valientes y perseverantes como ellos. A través de ese trabajo podemos romper nuestros paradigmas habituales, visualizar la decolonialidad por el buen vivir del planeta. Gracias, Eduardo y Maru. Yo también voy a llorar, por habernos regalado una psicología que se hace adentro y en el centro y abajo y a la izquierda en la comunidad. Muchas gracias y muchas gracias.